Puch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl y una nueva semana además. Vamos a estar conversando en el día de hoy, en el siguiente bloque, con quien fuera subsecretario de Interior. Vamos a estar hablando de seguridad, pero también de política, con Felipe Arboe. Pero ahora queremos conversar acerca del Partido Comunista, porque este fin de semana su comité central, bueno, finalmente no se definió un o una candidata, queda pendiente. Oye, lo propio está pasando con el Frente Amplio y también con el Partido Socialista, que no han definido si van a tener candidato o no, porque ya sabemos que en abril, fines de abril, se tiene que cerrar todo esto para establecer entonces cuáles van a ser las primarias, ¿no es cierto?, tanto de la centroizquierda, si es que las hay, una sola primaria o dos, como se ha planteado desde la democracia cristiana, y también, por supuesto, desde la centroderecha o de las derechas. Así es que queremos conversar a esta hora con la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana, integra además la Comisión de Seguridad Ciudadana y la Subcomisión de Crimen Organizado, Alejandra Plasencia. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlas en esta mañana. Gracias. De todas maneras, diputada, quiero preguntarle, antes de entrar en materias de seguridad, que también tiene que ver con esta conversación que vamos a tener, pero ¿por qué el Partido Comunista y su Comité Central finalmente no definieron un candidato o candidata este fin de semana? Porque lo lógico es que hagamos un debate amplio y sobre todo enfocado en aquellas cosas que nos parecen importantes de presentar al país. Necesitamos construir un proyecto político que nos dé certeza, no solo a quienes hoy día conformamos y tenemos adhesión dentro de un ámbito progresista o de izquierda, sino que convocar a grandes mayorías que hoy día necesitan respuestas. Y frente a eso es que el primer debate que nos dimos largamente en una jornada extensa fue justamente en torno a ideas programáticas y bueno, y en la idea, por supuesto, de contribuir a que seamos un conglomerado que presente a través de una primaria amplia también un proyecto político que justamente logre convocar esas mayorías porque están buscando respuestas para mejorar su calidad de vida y tenemos que ver cómo somos más contribuyentes en eso. Entonces, a eso nos dedicamos el día sábado. Ya, El, pero esto tiene un plazo, ¿no es cierto, diputada? por Ese plazo, supuesto. ¿cuándo? Ya, ¿y cuánto se acota ese plazo? Uno, y segundo, ¿es cierto, diputada, que el Partido Comunista está dividido entre los que están por Jadwe y los que están por la ministra Jara? Sí, yo creo que eso es algo que se ha instalado en algunos medios, yo creo que también por un poco de desconocimiento de cómo nosotros llevamos nuestras discusiones, ¿no? Ujú. Existe una diversidad de opiniones, sobre todo porque nosotros tenemos representantes de todo Chile en el Comité Central. Y eso significa que todos vamos contribuyendo desde donde nos toca trabajar y en ese ámbito, por supuesto que hay opiniones, pero la definición de un nombre tiene que ver también con, primero, el contexto político en el que nos encontramos. Creo que hay que buscar, por supuesto, a quien pueda contribuir más para convocar en este proyecto político que estoy pensando que tenemos el desafío de llevar adelante. Y por otro lado, que por supuesto lo haga convocando a a las mayorías y lo haga también con un sustento y un respaldo que sea en esta línea de contribuir. Entonces, yo despejaría el tema de la división porque en el fondo lo que nosotros hacemos es debatir. Y en ese debate, por supuesto que hay posiciones que no siempre se encuentran, pero que para nosotros es fundamental agotar el debate hasta que hacemos síntesis, ¿no? Hasta que logramos tomar una decisión de la que la gran mayoría comparte. Ya, y ahí entonces, ¿quién puede apelar mejor a esas mayorías desde su punto de vista? Usted como diputada Alejandra Plasencia, ¿Jara o Jadwe? Mire, yo creo que sería un error de mi parte
hacer este debate por la prensa y no darlo respetando nuestra democracia interna. Yo creo que en ese sentido hay que cuidar lo que significa un debate tan importante de estas características y además pensar que estos detalles al final, que son muy de la interna de un partido, ¿Ya? probablemente no le importan a la gran mayoría que queremos convocar. Lo que están esperando es qué es lo que les vamos a ofrecer para mejorar su calidad de vida, para que puedan llegar a fin de mes, para que tengan mejor salario, para que tengan mejores condiciones laborales y, por supuesto, que tengan certezas en que en lo cotidiano van a poder vivir dignamente. Entonces, creo que poner ahí el debate o el foco me parece más importante que el debate, que al final son cosas muy internistas de los partidos que al final cuando se resuelvan van a tener Claro. una comunicación pública. Claro, pero de todas maneras, diputada, le concedo el punto. Usted tiene todo el derecho a decir, esto es parte de lo que tiene que naturalmente discutir Sí. internamente su partido, pero concédame a mí el hecho de que no es indistinto si es que se apoya, digamos, a Jadwe o a la ministra Jara, básicamente por uno de los temas, ¿no es cierto?, que dentro de varios. Por ejemplo, el apoyo a Venezuela. Usted sabe perfectamente bien que la ministra Jara ha dicho, yo adscribo a lo que dice el gobierno del presidente Gabriel Boric y la postura del gobierno respecto a Venezuela no es lo mismo que pasa con Jadwe. Entonces, ese punto es un punto, diría usted, importante a considerar. Mire, se lo voy a plantear desde este punto de vista para que se entienda más o menos cuál es la lógica que estamos intentando seguir. Ok. Las bases programáticas que se están haciendo con todos los sectores políticos progresistas y de oficialismo que se han querido sumar a este desafío son el piso mínimo al que todos vamos a adscribir. Y yo supongo que ahí hay distintas materias que se están trabajando. Por otro lado, nosotros como partido estamos haciendo lo propio. En ese sentido, nuestro candidato o candidata tendrá que representar, ¿cierto?, esa voluntad programática del partido. Entonces, yo creo que Ujú. al momento de tomar una decisión, quien lidere esas visiones, tanto desde el partido como desde el conglomerado, tendrá que adherir justamente a eso que se ha definido. Por lo tanto, es cierto, el nombre no puede estar radicalmente separado de aquello que se va a proponer. Pero primero veamos qué vamos a proponer y después veamos el nombre, porque en el fondo tenemos que ver quién lo representa mejor. Eso todavía no está definido. Y no está Ya. definido en las bases programáticas que se están haciendo desde el oficialismo tampoco. Pero es un trabajo que nos desafiamos a llevar adelante. Y por lo tanto, es algo a lo cual hay que ponerle mucha cabeza y mucha voluntad de trabajo, porque finalmente es la ruta que nos va a decir, bueno, qué le vamos a ofrecer al país. Y por otro lado, una lista parlamentaria en la misma línea amplia que lo sustente. Ya, vamos a ir después a la lista parlamentaria. Solo déjeme preguntarle lo siguiente, porque nosotros entrevistamos el viernes al ex senador socialista Juan Pablo Letelier y le preguntamos respecto, ¿no es cierto?, bueno, de las primarias, en fin, y le preguntamos específicamente por la ministra Jara, cómo la veía él como candidata. Y él dijo lo siguiente, y esa es la pregunta que le quiero hacer a usted. Es una bellísima persona, pero no es una carta competitiva para ganar una elección presidencial. ¿Cómo lo ve? Son opiniones, se dice opiniones acerca de Daniel Jadwe, de Janet Jara, de otra gente también que ha estado siendo nominada, que son militantes de nuestro partido y que son además liderazgos que yo reconozco, ¿no? Como han contribuido, por supuesto, a el fortalecimiento democrático en nuestro país en distintos momentos. Yo creo que, a ver, las opiniones son legítimas. Lo que no me parece legítimo es tratar de intervenir en la discusión libre de un partido, porque nosotros no lo hacemos. Entonces yo creo que esa reciprocidad es fundamental para construir unidad, esa unidad que necesitamos por el bien del país y para eso hay que ser generosos. ¿Ya? Nosotros, usted lo ha visto, ninguno de nuestros liderazgos, de nuestras vocerías, ha hecho lo que se está haciendo por algunas personas, porque no voy a generalizar, Pero para entender bien, ¿por qué? opinando acerca de quienes
de quienes deberían o no ser, a su juicio, nuestros candidatos. Entonces, creo que eso no contribuye a la unidad. Y yo preferiría poner el acento en aquellas cosas que sí nos unen, que son bastantes más. Entonces, si uno quiere realmente ser un proyecto político serio para el país, ¿cierto? Mostrar aquellas cosas que vamos a ser capaces de hacer, no solo con programa, con liderazgo presidencial, sino que también con una lista parlamentaria. Creo que eso solo debilita o distrae la discusión. Ya, o sea, usted apunta, por ejemplo, a la candidata del PPD, Carolina Toá, cuando insiste en que le costaría mucho ir a una primaria con Daniel Jadwe. O sea, no ha sido solo ella, lamentablemente, pero más allá de eso, creo que no es lo central. Hoy día para nosotros no es lo central. Claro, lo que pasa es que no es menor que una candidata que representa, si usted quiere, bueno, aparte tiene que definir el Partido Socialista qué es lo que va a hacer, pero representa de alguna manera el ideario del socialismo democrático, la antigua concertación. No es menor que diga que en realidad no iría a una primaria con Jadwe, porque si pierde, ella se vería obligada a votar por alguien que no representa sus ideas. Mire, la generosidad en política, cuando uno quiere construir alianzas, es muy importante y también la prudencia. Yo pediría a todos que vieran cómo ha sido nuestro comportamiento en elecciones cuando ni siquiera éramos parte de una coalición de gobierno y no ¿En eran qué sentido? parte, y nosotros siempre votamos por defender la democracia, votamos por candidatos que no necesariamente nos incorporaron o no nos incorporaron derechamente en sus líneas programáticas, ni tampoco nos dieron espacio en el gobierno, y sin embargo siempre votamos porque la derecha no llegara a gobernar nuestro país. Entonces, creo que la generosidad por parte nuestra y el respeto también que hemos tenido por parte de quienes han hecho un esfuerzo por construir y fortalecer nuestro sistema democrático ha sido, digamos, histórico. Yo pediría la misma reciprocidad. Ya, o sea, no estaría siendo recíproca en ese sentido Carolina Toá o generosa, digamos, en sus palabras. No quisiera que se interpretara solo respecto a Mm. Carolina Toa. Ya, de otros que han dicho que tienen sus reparos ahí con el liderazgo de Jadwe. Respeto. Diputada, claro, respeto, eso es interesante ese punto. Diputada, déjeme pasar un tema muy cortito para entrar en otros temas también de contingencia, pero no me deja de sorprender una entrevista que dio hace una semana el candidato Johannes Kaiser, ¿ya? Una entrevista que dio en Canal 13, y entre las cosas que dijo es que hay un tercio de las armas de Carrizal Bajo que están en manos del Partido Comunista. ¿Qué le responde usted? Se le puede responder delirante, por decirlo menos. Creo que además hay una ofensiva de parte del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario justamente a generar temor en la ciudadanía, ¿no? A generar o a dar declaraciones que lo que hacen es poner como contra la espalda y la pared y decir acá hay gente que promueve o que tiene armas para delinquir y señala además un sector político. Entonces, creo que eso no solo no tiene ningún asidero en la realidad, sino que también trata de desviar el foco. Por otro lado, aparecen disparando armas y promoviendo que la gente se defienda comprando un arma y teniéndola en sus casas, cuando todos sabemos que eso es una actitud absolutamente irresponsable, el que las personas tiendan a sentir o a necesitar que necesitan hacer justicia por mano propia o que tienen que tener un arma porque el Estado no los defiende, cuando debiéramos contribuir justamente a un debate donde se fortalezca el Estado para que la persecución criminal, para que la prevención de los delitos, para que los niveles de criminalidad sean cada vez menores, entonces la gente pueda sentirse realmente protegida. Personas que pretenden llegar a ser presidentes de la República, creo que no debieran promover este tipo de situaciones y sin embargo lo hacen con total descaro. Creo que no, ese es uno de los riesgos, ¿no? que corremos hoy día cuando hablamos de la ultraderecha llegando al gobierno, ¿no? Debilitar al Estado en contra de la delincuencia, o sea, votaron en contra del Ministerio de Seguridad Pública, uno de los temas que necesitamos para fortalecer el Estado, el Ministerio de Seguridad Pública, y lo votaron en contra, argumentando que eso era burocracia, cuando todo el mundo ha debatido y se han visto que las capacidades especializadas hoy día son fundamentales.
¿no? Y se hizo todo un debate donde afortunadamente la mayoría estuvimos de acuerdo para eso. Entonces, son contrasentidos que la verdad son inexplicables, salvo porque efectivamente ellos no conciben al Estado como garante de derechos, incluida Claro. la seguridad. Diputada, pero usted lo dijo antes en otro momento cuando usted plantea la importancia de para las personas hoy día que se resuelvan sus temas pendientes, entre ellos, por Así es. supuesto, el tema de la seguridad. Y fíjese que no pocos analistas dicen que precisamente por eso crece Kaiser, porque le habla a ese sector, logra empatizar con ese sector. ¿Qué pasa con la centroizquierda? ¿Le cuesta más empatizar con las personas que están viviendo el problema de inseguridad en sus casas, en sus comunas? Yo creo que hemos ido avanzando en conectar mejor, pero yo creo que no es porque no haya sido importante como tema, sino que partir de la base de que el Estado en materia de seguridad está retrasado 10 años cuando se asumió el gobierno, es durísimo, porque en el fondo las medidas contingentes o lo que mucha gente de manera muy populista, por así decirlo, lo llama medidas de shock, realmente son muy momentáneas y no sirven para atacar los temas de fondo. Entonces, cuando el Estado está retrasado tanto tiempo y tiene tan pocas herramientas, efectivamente tú miras y has dado espacio para que bandas de crimen organizado tengan copamiento territorial, para que hayan podido hacer una mayor internación de armas, para que en el fondo hayan podido tener un patrimonio enorme, ¿no? Que incluso son capaces de lavarlo en el sistema bancario. Entonces, creo que toda la estructura de las bandas criminales ha sido posible porque el Estado ha estado ausente. Y entonces, digamos, fortalecer esas capacidades toma tiempo. Toma tiempo. Entonces la gente requiere respuestas inmediatas y nosotros estamos primero viendo cómo fortalecemos las capacidades del Estado. Ahora, eso igual ha dado resultados, y debo decirlo. Claro, Porque lo que pasa, dígame, la ley, la sígame. ley, la ley contra el crimen organizado que nosotros aprobamos en este gobierno ha sido capaz de justamente desbaratar bandas criminales, porque le entregó al Ministerio Público mayores herramientas justamente investigativas para que los criminales pudieran ser tomados con pruebas sólidas. Y por Claro, eso también ha crecido tanto el hacinamiento a nivel penitenciario, porque exacto. al inicio del gobierno teníamos 45.000 y ahora vamos casi en más de 50, en más de 55.000. Entonces, Claro, diputada. Claro, perdone que la interrumpa, es que quiero sí, sí, entender un sí. punto. Sí, conversamos a esta hora con la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Lo que ocurre es ¿por qué le pregunto lo de Kaiser? Para entender este fenómeno que va aumentando en las encuestas, ¿no es cierto? Que va después de Belín Matei, tomando en cuenta que las encuestas no sabemos si están todas realmente apuntando a lo que va a ocurrir efectivamente con voto obligatorio en esta elección presidencial, la primera con voto obligatorio y con inscripción automática, o sea, dejando eso como de antemano puesto ahí en la conversación. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando le pregunto por Kaiser y cómo él apela a ese mundo que está muy afectado, hay quienes dicen, lo que pasa es que la centroizquierda o la izquierda se concentra mucho en su postura ultraderechista, pero menos en entender por qué él logra interpelar a ese sector de la población. Creo que hay algo de eso en que se está perdiendo un poco esa batalla. No sé si perder la batalla, yo creo que hay que entender los fenómenos y tú tienes razón, o sea, tenemos que reflexionar mucho más en por qué estos liderazgos son los que avanzan y logran conectar con estos sectores de la sociedad. Yo creo que evidentemente hay un contexto político internacional que no es menor y que afecta, ¿no? De algún modo a lo que pasa en nuestro país, o sea, lo que pasa en Argentina directamente es una muestra de ello, pero también lo que pasa en Estados Unidos, en Alemania, en otros países que son posiciones extremas y que yo diría derechamente en algunos casos fascistas, ¿no? Y que conectan de este modo, pero por otro lado hay una utilización de herramientas tecnológicas a partir de redes sociales y una inversión enorme, por ejemplo, en propagar fake news, o sea, la desinformación
Y la vuelta a esos discursos yo creo que populistas, yo creo que justamente se alimentan a partir de la difusión de redes sociales. Uno lo ha visto, ¿no? Como hay redes sociales que están muy copadas de lo que es la presencia de estos discursos. Y por otro lado, el hecho de que justamente el Estado no había sido capaz o no ha sido capaz de dar respuesta. Entonces, se juntan ambas cosas y por supuesto, no solo conectan con el temor, ¿no? Sino que también conectan con esa necesidad de respuesta. Claramente. Y, diputada Plasencia, pasemos al tema de las filtraciones. Quería preguntarle cómo afectó en la interna de su partido el que se conocieran estos chats, donde no solo se habla del gobierno, y que eso ya se ha hablado ampliamente, sino que se habla de la forma en que se habla, ¿no es cierto?, entre Gracie Hasler y la diputada Cariola respecto a la ministra Camila Vallejo. ¿Qué impacto tuvo eso en el Partido Comunista? Mira, yo creo que más allá de, a ver, lo primero, nosotros no hemos preferido no hacer eco de lo que significa comentar una conversación que es de carácter absolutamente personal, ¿ya? Creo que no corresponde porque nunca debimos haberla conocido. Eso es es lo primero y yo creo que afortunadamente eh, la opinión pública, si uno pudiera llamarlo de esa manera, también lo comprende así. El detalle de esa conversación, el por qué esa conversación llega a medios de comunicación, por supuesto que es cuestionable y yo creo que la gran mayoría de la gente así lo entiende. Ahora, lo preocupante de la filtración en este sentido es la intencionalidad. Y evidentemente que es política, porque no tiene ningún interés investigativo a nivel penal. ¿De ¿Y, quién? y ¿De quién, perdone, diputada? ¿De quién sería de ese quién? interés político? Yo Claro. creo que hay muchas personas que pueden tener un interés político y que tienen redes hoy día que pueden justamente poner esto en manos de un medio de comunicación para poder difundirlo y dañar a las Pero personas, ¿no? usted En su dice, por imagen ejemplo, pública. de acuerdo, pero usted dice, por ejemplo, dentro de la fiscalía habría aquello, o sea, que había un interés político para, por ejemplo, afectar en este caso a una parlamentaria. Yo no sé si de la fiscalía específicamente, pero me queda claro que la información la tenía la fiscalía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una información de carácter reservado, que además no tiene que ver con la investigación que se está llevando adelante, cae en manos de personas que no debían conocerla, porque no sabemos quiénes más la tienen? O sea, si la tiene un medio de comunicación, la puede tener cualquier persona. ¿Mm? Y por Ya, pero eso el temor de ujú. la diputada Cariola, a través de su defensa, que se pudiera, eh, digamos, difundir información personal incluso de su parto, porque no había garantías de ningún resguardo, ellos ya lo estaban mirando y ellos ya lo estaban señalando. Y aun cuando el tribunal determina que no debían entregarse cosas personales de la diputada que estuvieran en el celular, se difunden chats porque eso evidentemente ya estaba en manos de alguien más que pudo ponerlo en manos de los medios de comunicación. Entonces, creo que aquí hay una intencionalidad política, efectivamente. Si surge o no de la fiscalía directamente, no lo sé, pero acá el fiscal Valencia tiene que dar explicaciones, porque ocurre que no ha logrado detener las filtraciones, no ha logrado encontrar los responsables y esto pone en tela de juicio a una entidad autónoma como el Ministerio Público que tiene que dar garantías de debido proceso, que tiene que además ser capaz de dar garantías de esa igualdad ante la ley que tanto hoy día, de la que tanto hoy día se habla, pero acá me parece que se están transgrediendo derechos que son fundamentales. Pero, diputada, no me contestó la pregunta cuando yo le digo, ok, dicho todo lo anterior, ¿qué le pasó al partido? ¿O qué le pasó a usted, digamos? Porque no deja de ser complejo que se revelen este tipo de cosas. ¿Usted está de acuerdo conmigo que es complicado? O sea, no creo que sea tan fácil como decir, no, son conversaciones privadas entre dos personas. Sí, pero yo no voy a comentar públicamente ese tipo de Ya, conversaciones, creo que no corresponde. Y por otro lado, sí, yo sí me pongo empáticamente en los zapatos de la diputada Cariola, ya. porque yo también he sido madre y sé perfectamente lo que implica en términos físicos, psicológicos, emocionales,
y creo que todo lo que tuvo que vivir como un asedio en menos de 10 días, desde el mismo día que estuvo teniendo su hijo, me parece que no es algo que sea deseable para ninguna mujer. Bien, lo último, diputada Plasencia, ¿usted ha sido invitada a China? No, No, o sea, nunca ha ido, nunca ha no, viajado, no, no ha tenido la oportunidad. no, me gustaría, sí, debo decirlo, No, pero porque, ¿sabe lo que no, no he pasa? ido a China. Ok, pero le pregunto esto porque básicamente nosotros publicamos hoy día en nuestro medio, El Mostrador, cómo efectivamente ha habido una relación transversal de diputadas y diputados, desde la UDI hasta su partido, para tener contacto con China, viajar a China, etcétera. Pero puntualmente su partido, ¿usted diría que hay una relación especial porque se trata del Partido Comunista Chino entre su partido, China y el Partido Comunista de China? No, yo no tengo antecedentes que me permitan afirmar eso, pero sí he ¿Ya? sabido que los grupos interparlamentarios, por ejemplo, son integrados por diputados y diputadas de distintos sectores políticos, de distintas bancadas, y de hecho ese es el requisito para la conformación de los grupos interparlamentarios. Y muchas de las visitas que se hacen, de las invitaciones que se hacen a otros países, no solo a encuentros oficiales de organismos internacionales, sino que son parte de las relaciones diplomáticas que se dan incluso entre parlamentos, se dan a partir de los grupos interparlamentarios. En este caso podría ser el chileno Chile-China o, no sé, el chileno-palestino, por ejemplo, que es uno de los que tiene de los mayores integrantes y es muy transversal. También han sido invitados diputados y diputadas, senadores también, históricamente a Palestina, ¿no? Para que conozcan la realidad y la dura realidad que había el pueblo palestino. Y eso es algo que se da frecuentemente. Lo hacen también otros grupos interparlamentarios y yo no veo absolutamente nada malo en aquello. Sí me parece que no es correcto y uno podría revisarlo, no es correcto decir que esas relaciones son especialmente o particularmente con el Partido Comunista. Ya, porque se señala que justamente fue Guillermo Teller, el expresidente del Partido Comunista fallecido, quien más articuló esa relación entre el PC y el PC chino. Puede ser, pero hablando de los parlamentarios, creo ¿Mm? que al menos lo que me ha tocado ver hoy día no es así. Ya, pero usted diría que ha habido suficiente transparencia con este tema. Solo pregunto todo esto a partir de lo que se investiga, un posible tráfico de influencias, ¿no es cierto?, respecto de la diputada Cariola. Yo creo que ha habido transparencia, excesiva transparencia, porque develar asuntos que son parte de investigaciones que debían ser secretas, a veces pueden poner en riesgo también las propias investigaciones, ¿no? Develar antecedentes que deberían ser secretos públicamente, yo creo que eso es algo que tiene que investigarse. Pero por otro lado, de los últimos antecedentes, el otro día me preguntaban en una entrevista ¿Mm? acerca del favor de un árbol de Navidad con el empresario chino. Y yo dije, no tengo todos los elementos para hacerme un juicio. Y efectivamente después se vio que no eran la misma persona. Entonces, creo que acá se hace juicios anticipados, que se hace juicios paralelos a partir de la publicación de esta información que no le hacen bien a la credibilidad de las instituciones. ¿M? Ya, pero Que ponen en tela de juicio cuestiones que al final debieran investigarse de manera resguardada, de manera secreta, ¿no? correcto. Como lo Ahora, establece la ley. sí, solamente un puntito ahí, porque ya estamos cerrando, diputada, pero ¿usted diría que igual es complejo este momento que está viviendo el Partido Comunista? Porque pensemos, tiene un líder tan importante, ¿no?, para el partido como Daniel Jadwe en medio de toda una investigación judicial con una medida cautelar hoy día de arresto domiciliario total. Y ahora una investigación sobre la diputada Cariola, que además la obliga a dejar ni más ni menos que la testera de la Cámara de Diputados. Yo creo que son momentos complejos, por supuesto, sobre todo por los desafíos políticos y por cómo en algunos momentos también uno puede legítimamente sentir que existen acciones deliberadamente contra el Partido Comunista. Sin embargo, yo creo que nosotros estamos en condiciones de superar
esas adversidades. Y no por nada somos un partido centenario, por lo tanto hemos pasado situaciones que nos han permitido no solo sobrevivir, sino que también hoy día ser actor incidente y incidente en la política nacional y contribuyente a lo que significa mejorar nuestro país. Por lo tanto, entendiendo que es complejo, creemos que los desafíos que tenemos son bastante mayores y por lo tanto tenemos que ser capaces de, con esa fortaleza histórica, enfrentarlo como corresponde. Ya, pues, diputada del Partido Comunista por la región metropolitana, Alejandra Plasencia, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Chao, Mirna. Gracias, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el ex subsecretario de Interior y de Carabineros, fue autor y ejecutor de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ex constituyente, ex parlamentario, Felipe Arboe. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.